y pues estaré yo compartiendo algo pequeño con ustedes, nada más un par de versos para que podamos orar y podamos tener un poco más de entendimiento en lo que hemos estado viendo y en lo que estamos hablando acerca de, ¿verdad?, de la palabra del Señor que se ha estado compartiendo durante estos fines de semana anteriores. Así que voy a pedirle a usted que busquemos en nuestras Biblias, en la primera carta a los Corintios. Vamos a hablar siempre, a traer un poquito de evidencia en cuanto a esto, pero hoy quiero hacerlo basado en un solo verso y tal vez apoyarme en unos dos más, porque solo quiero traer algo pequeño para que podamos abrir nuestro entendimiento y podamos entender un poco más la panorámica de lo que el Señor está haciendo en este momento. Creo que hay algo muy espiritual y muy grande que Dios está operando en estos días. Hace unos días atrás venía escuchando una enseñanza de un hombre africano y estaba trayendo él una palabra profética y él estaba diciendo que en este tiempo y en estos días, esa palabra fue hace como 1 año y medio o 2 años tal vez, y estaba él diciendo que en estos días el Señor, para ese tiempo vendrían días o venían tiempos muy, muy importantes para la iglesia del Señor en Centroamérica, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el Evangelio, decía, llegó a estas ciudades y llegó a estas naciones, llegó a este continente del otro lado del charco, como decimos nosotros, ¿verdad? Pues teníamos gente prominente en el Evangelio como Lutero y todos estos que trajeron reformas al Evangelio y que trajeron el movimiento pentecostal o el movimiento bautista y todos estos movimientos que crecieron y que luego fueron traídos a estas naciones después y fuimos evangelizados por esa gente, por esos hombres, por esos ministros, por esos misioneros que aparecieron en esos entonces. Y una de las naciones bastante fuertes en el Evangelio fue los Estados Unidos. Y de ahí bajó pues a la parte de Centroamérica, Suramérica, y fuimos nosotros evangelizados por esa palabra y por esos misioneros y esas personas, bendito sea el Señor. Pero que en estos días, específicamente esos lugares, por ejemplo, imagínense donde trajo la reforma al Evangelio, Lutero, Alemania, de los países que menos evangelio ahora hay, ciudades que se han vuelto atrás y que ahora están necesitando de nuevo ser evangelizadas y ser de nuevo, ¿verdad?, llevadas al conocimiento de Dios. Y en la palabra profética que este hombre dijo que en estos días y en estos tiempos Dios iba a levantar nuevamente, ¿verdad?, el evangelio y la verdad de la palabra que había estado como no presa, pero sí guardada por algún tiempo, y ese algún tiempo son años, pero que en este tiempo y en estos días de estas naciones pequeñas, de estas naciones subdesarrolladas, de estas naciones sometidas a la pobreza, a la corrupción, a la maldad como están las naciones centroamericanas, y nuestra nación no se queda atrás, y las naciones suramericanas, pero que de esos lugares iba a aparecer y se iba a resurgir la iglesia poderosa del Señor para ir de nuevo a estas naciones y desde aquí, de este lugar, llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, estos días son interesantes porque no todo está malo, no todo ha sido malo. Dios ha estado operando y gestando en esta nación y en las naciones de la tierra algo poderoso, algo grande, y Él está levantando, no un remanente, porque un remanente es como un charco. Él está levantando la nación nacida de Dios, y esa nación nacida de Dios está hecha conforme a su imagen, no conformada al siglo, no conformada a los sistemas de la tierra, no conformada a las cosas que vemos con nuestros ojos naturales en las naciones o en las ciudades, sino conformada a la ciudad de Dios y a la nación de Dios. Y en este lugar, pues decía este varón, van a levantarse personas que ya no van a ser iguales
y sino que más bien van a ser usadas para llevar el Evangelio. No sé si usted lo cree, yo lo estoy creyendo y creo que se está dando a conocer últimamente de nuestras naciones subdesarrolladas, tercermundistas. Se han levantado mensajes, hombres y mujeres poderosas en el Evangelio de Dios, con una verdad presente, con una verdad fresca, con una palabra atiempada, con una palabra coordinada con el Espíritu y que está trayendo una transformación completa a la iglesia del Señor. Entonces, amén, yo me uno a eso y quisiera yo de todo corazón ser parte de eso. Entonces, antes de leer esta pasaje, quiero decirles que no todo lo que nosotros oímos, ni todo lo que nosotros leemos, se vuelve sabiduría. No todo, no todo. A pesar de que la Escritura habla del hombre más sabio, que fue Salomón, lo hemos leído, con sus proverbios y su sabiduría y su manera de gobernar una nación. Creo que ahora, por este tiempo, no ha sido el hombre más sabio de toda la tierra, en su tiempo tal vez, pero hay personas muy sabias también en estos días y en estos tiempos. Lo único que no han sido llamados a escribir libros, ¿verdad? Él fue llamado por el Señor para escribir y sus libros están en nuestra Biblia. Pero vemos también un Salomón, a pesar de toda esa sabiduría, frustrado, diciéndonos que vanidad, que todo es vanidad, debajo del sol todo es vanidad. Un hombre frustrado que al final de sus días la sabiduría que utilizó quizá, que Dios le dio, sirvió para gobernar, sí, pero después sí se alejó de la verdad presente, pues produjo cansancio, agotamiento y aburrimiento quizá al final. Entonces en estos días nosotros debemos ver estas personas, no digo como alguien que no deberíamos de imitar, sí, porque hay que imitar lo bueno, pero no como nuestros grandes prospectos, porque en realidad nuestro prospecto y nuestro propósito es Cristo. Él es el que nunca jamás nos va a decepcionar, nunca jamás nos va a desalentar y nunca nos dejará mal. Entonces, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, específicamente el versículo 12, dice así, en esta versión que yo voy a leer, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En su versión, por acá tengo otra versión de la Escritura, dice las cosas que Él nos ha concedido, lo que Dios nos ha concedido, dice, y Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo. ¿Para qué? Para que entendamos que por su gracia todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cómo sabemos entonces, leyendo este verso, cómo podríamos darnos cuenta que una persona, o yo mismo, o usted mismo, no tiene el espíritu del mundo? ¿Cómo podría darse cuenta usted si yo realmente todavía opero en el espíritu del mundo? Cuando la Escritura dice que no se nos dio ese espíritu, sino que se nos dio el Espíritu de Dios con una intención. Un espíritu que viene de Dios. Un espíritu que proviene del cielo. ¿Para qué entonces se nos dio ese espíritu? ¿Para qué se nos dio el Espíritu de Dios? ¿Y cómo puedo yo saber si todavía opero en el espíritu del mundo o si opero o estoy caminando en el Espíritu de Dios? ¿Para qué tenemos el Espíritu de Dios? No tenemos el Espíritu de Dios ni para ser buenos creyentes, ni para ser pentecostales, ni para ser bautistas, ni para ser lindos o mejores personas, sino que el Espíritu de Dios, dice la Escritura,
que se nos ha concedido. La palabra conceder es interesante que la dejemos vista porque la vamos a ver un poquito más allá, para terminar y ver. Dice que el Espíritu de Dios se nos ha dado, ¿para qué? Para que sepamos lo que se nos ha concedido. En Él se nos dio el Espíritu de Dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que de Él hemos recibido. Y esta versión dice, para que entendamos lo que por su gracia se nos ha concedido. Por su gracia. Para eso usted y yo recibimos el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para no operar en el espíritu del mundo, porque no hemos recibido ese espíritu, y para que yo y para que usted y todos sepamos no lo que Dios me va a dar, no lo que Dios me quiere dar, porque esa es una manera errada de orar. Lo que Dios me va a dar o lo que Dios me quiere dar, sino lo que ya se nos ha concedido en Cristo. Por eso orábamos anteriormente que estos son tiempos y son días donde debemos vivir en el consumado es. Cuando algo está consumado, está terminado. Ya no hay nada más que agregarle, ya no hay nada más que hacer, ya no hay ayuda que hacerle, ya no hay una componenda que hay que vivirla, sino que hay que estudiar en qué consiste el consumado es y meternos en ese consumado es y vivir conforme a. Por eso la carta a los romanos nos dice, no se conformen a este mundo, al espíritu del siglo, porque el conformar te hace una manera y te mete en un molde y te hace actuar en base a eso. También la palabra nos habla que nosotros debemos alejarnos de los rudimentos que nos dio la vieja manera de vivir. Ayer escuchaba que un rudimento es igual o es comparable al encofrado que se hace cuando se hace una construcción. Usted sabe que un encofrado es como un molde, ¿verdad? Como un molde, ¿verdad? Hablo que estoy con mis hermanos aquí en la casa, con mi familia. Es como un cajón, ¿verdad? Y ahí entonces usted pone el cemento, ¿verdad? Aguado, y ese encofrado le sirve ¿para qué? Para amoldar aquella mezcla que usted puso ahí y que cuando eso se seque y se amalgame y se haga duro, ¿usted qué hace? Quita el encofrado y ya le queda el molde exactamente. Es así que se hacen esas columnas hermosas en algunas casas o se hacen las construcciones de segundas plantas y se hacen cosas muy hermosas con un encofrado. Entonces el encofrado es como los rudimentos. Entonces a usted y yo cuando venimos de nuestra vieja manera de vivir o de nuestros pensamientos que están viciados, eso nos ha provocado un encofrado, o sea, un rudimento que nos metió en un molde y que de ahí nos hemos ido nosotros conformando a eso, haciéndonos a esa forma, formándonos conforme a tal cosa. Entonces, el Espíritu de Dios que se nos ha sido dado es ¿para qué? Para que nosotros no operemos con el espíritu del mundo que nos conformó de cierta manera, sino que nosotros podamos ver y podamos comprender, y dice este pasaje, podamos entender, ¿verdad? Lo que por la gracia del Señor, por el consumado es, se nos concedió. ¿Para qué? Para que hagamos otro molde y otro conforme al Espíritu de Dios y nosotros vivamos de acuerdo a eso. Eso nos hará verdaderamente personas victoriosas de adentro hacia afuera. Entonces, no recibimos el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para no operar en este espíritu del mundo. Y dos, para que yo sepa lo que Él me ha dado, no lo que me va a dar, no lo que me podría dar, sino que nosotros podamos entender lo que Él ya nos ha dado. Entonces, volviendo ahí, ¿qué perfil usted le pondría a una persona, no con el ánimo de juzgar, con el ánimo de juzgar, pero sin condenar, porque sí podemos juzgar. Lo que no podemos es condenar a alguien, pero sí podemos juzgarnos hasta nosotros mismos. Entonces, con el ánimo de juzgar, pero no de condenar,
¿Cómo podíamos nosotros hacer el perfil de una persona que no tiene el Espíritu de Dios, sino que está conformado o está con el espíritu del mundo o opera en el espíritu del mundo, como dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que comprendamos o entendamos lo que se nos ha concedido? Entonces, ¿de qué manera puedo yo saber o cómo puedo hacer un perfil? Si a mí me pusieran a hacer un dibujo o me pusieran a hacer un perfil de calificar a una persona que opera en el espíritu del mundo, ¿qué escribiríamos nosotros? ¿O qué juzgaríamos de nosotros o de alguien que está operando en el espíritu del mundo y no opera en él? Bueno, una de las cosas que podríamos enumerar, o que voy a yo a decir esta hora, es que la gente o las personas, o yo, o usted, si vivimos conforme al espíritu del mundo, vamos a saber por qué esa persona vive la vida o vive su manera de vivir sin saber lo que Dios le dio o lo que Dios le concedió. Quizás usted ha dicho, una persona que vive en el espíritu del mundo es porque anda allá en la calle, porque anda drogado. No, esas personas sabemos que son gente natural, todavía no han entrado en el conocimiento. Estamos hablando de los que hemos recibido el Espíritu de Dios, pero que tenemos el Espíritu de Dios y todavía queremos operar con el espíritu del mundo y queremos hacer ambas cosas. Si hay algo que ha traído mucha decepción y mucha vergüenza a la iglesia con I pequeña, porque la iglesia con I mayúscula y la iglesia del Señor está limpia y está pura y es santa, pero la iglesia con I minúscula, las congregaciones, algo que ha producido mucha vergüenza a nosotros como congregaciones o como congregados, ha sido esto, que hemos vivido mezclando, viviendo una mezcla entre viviendo y haciendo cosas con el espíritu del mundo, pero teniendo el espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Por eso el apóstol nos dice, ustedes no recibieron ese espíritu, ustedes recibieron el Espíritu de Dios para que puedan entender lo que se les ha concedido. Entonces, ¿cuándo una persona camina en el espíritu del mundo? Bueno, cuando no entiende, cuando no conoce que debe operar en el Espíritu de Dios y no sabe lo que Dios le ha concedido. Entonces pide de cualquier manera, ora mal, actúa por tanto mal y no recibe. O recibe, pero recibe lo que no es. O da evidencia que lo que recibe de X o Y se lo atribuye a Dios, y cosas que no deberían atribuirse se le atribuyen a otras cosas. El diablo, el fulano, el otro allá, y solo porque hay cosas que no nos parecen que podrían venir de Dios. Entonces, esto se llama un evangelio que avergüenza, porque el apóstol dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo el que cree. Pero entonces, si hay un evangelio que no avergüenza, podría haber de repente un evangelio que sí avergüenza. Y yo casi creo que sí. La Biblia no lo dice, pero los comportamientos de muchas personas sí lo hacen. Y de nosotros mismos. Entonces, vivir la vida sin saber lo que Dios nos dio, eso es conformarnos, o eso es vivir bajo el espíritu del mundo, que opera bajo el espíritu del mundo. No precisamente alguien que está perdido, como les dije, que es una persona natural, que todavía no ha sido llamada a la resurrección para oír la voz y entrar al proceso de salvación. Eso está en la misericordia del Señor. Por eso también predicamos el evangelio, porque no sabemos realmente por nuestros propios medios quién será salvo y quién no, porque eso se le atribuye únicamente al soberano Dios. Y Él llama a quien quiere y lo atrae así. Mientras eso pasa, nosotros predicamos, nosotros profetizamos, nosotros nos comportamos. Pero si ya hemos sido despertados al evangelio y hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido levantados de la muerte y oímos y acudimos a la salvación, entonces, y ahora caminamos en este hermoso caminar, debemos entender que el espíritu del mundo no debe operar en nuestras vidas, sino que debemos vivir bajo el espíritu de Dios para conocer, para entender, para vivir de acuerdo a lo que se nos concedió.
Por eso dijimos que no todo lo que usted oye y no todo lo que usted lee produce o se vuelve sabiduría. No todo, no todo. Entonces, por tanto, si yo escribo en un papel o me dan una hoja, algo, o a usted yo le hago un examen hoy y se me permite examinarle a usted, ojalá se me pudiera para darle un examen y escribirle, para que hagamos un examen y que yo le escriba y que yo le pregunte, necesito que usted y yo escribamos en esta hoja qué cosas se me han concedido, qué es lo que Dios me ha concedido. Y usted empieza a anotar ahí qué cosas Dios ya le ha concedido, que usted cree que Dios le ha concedido. Si usted me está escuchando hoy y usted sabe y siente que hay cosas que Dios le ha concedido y las puede anotar por aquí, me gustaría ver y me gustaría leer de usted qué es lo que Dios le ha concedido a usted. ¿Qué cosas el Señor le ha concedido a usted? Si nos pusiéramos a hacer esto ahora, para percibir y ver, ¿qué es lo que Dios me ha concedido? Ahora, dentro de lo que usted escribe, o dentro de lo que usted está pensando ahora, lo que en Cristo usted ha recibido, lo que Dios le concedió por la obra salvífica y poderosa de Cristo, por el poder de la resurrección, por la vida con V mayúscula, no la vida bios, la vida Cristo mismo en usted. ¿Qué es lo que Él le ha concedido? ¿Qué recibió de parte de Él ya como una concesión? Si hay alguna situación, si hay algún punto donde yo no sé todavía o no puedo identificar que se me concedió esto o aquello en algún área de mi ser y de mi vida, porque todavía dudo de esto o porque creo que no lo he visto, bueno, eso es una respuesta para decirnos, todavía operamos en el espíritu del mundo. Si usted y yo todavía hay situaciones, comportamientos y acciones de nuestra vida que demuestran o muestran como que si a Dios le faltara concederle algo en ciertas cosas, todavía esa parte de nuestro ser opera en el espíritu del mundo. Necesitamos entender, ese es un desafío. Necesitamos discernir, ese es un buen motivo de oración. Dios, dame discernimiento para entender y comprender todo lo que a mí se me ha concedido en Cristo, para vivir conforme a, no conforme a los rudimentos de la vieja manera de vivir y de pensar, sino transformados en el espíritu de nuestra mente, para poder entender lo que de Él hemos recibido. Necesitamos entrar en esto. Nuestro desafío sería, Señor, quiero discernir en qué área de mi vida, en qué área de mi ser aún yo no opero en el Espíritu de Dios. ¿Qué área de su ser interior todavía no opera en el Espíritu de Dios? No tenga temor en esto, porque el temor es una operación del espíritu del mundo. No conforme una imagen de algo que usted no quiere aceptar, de una condición personal, solo por temor o por vergüenza. Es interesante que nosotros podamos hoy desafiarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué parte de mi ser, qué área de mi vida aún yo no he podido conformarla o no he podido operarla en el Espíritu de Dios? Porque no entiendo lo que, o no he recibido con exactitud, no he podido ver de qué manera opera el Espíritu de Dios en esa área y qué cosas me concedieron. La primera carta a Tesalonicenses nos dice, en el capítulo 5, en el versículo 23, porque Dios está al control de todo. Ahora pues,
que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su, dice ahí, espíritu, su alma y su cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, el papel del Señor es nuestra santificación, y Él opera un proceso de santificación. Permanentemente nos está santificando. Entonces, Él dice que la santificación debe ser por completo, y empieza diciendo por el espíritu, el alma y el cuerpo, porque el espíritu recibe toda la notificación de Dios. Esta se la pasa a través del entendimiento, a través de la conciencia, a través de la intuición, instruye a nuestra alma, y nuestra alma se conforma a esto, y esta lo manifiesta a través de este cuerpo físico. Entonces, todas estas tres áreas, dice la Escritura, el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses, que todo este ser, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados por completo, para que estemos sin culpa hasta el día que el Señor venga por nosotros, sea que estemos todavía vivos en este cuerpo, o sea que ya hayamos partido de este cuerpo físico para la vida verdadera, la vida en Cristo verdadera. Entonces, el Dios de paz nos va trayendo una santificación progresiva. En la medida como viene la santificación a nuestro ser, en la medida que vamos conociéndole a Él, en la medida que le vamos entendiendo, en la medida que Él va siendo revelado en nuestras vidas. Y la revelación es progresiva, pero ella no vendrá solo porque yo diga, Dios, dame revelación, y ya mañana tengo la gran revelación de que cuántas cosas aquí. La revelación no son cosas misteriosas, es la revelación de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros, que nos hace a nosotros ser maduros, competentes, completos, plenos, y nos hace vivir una verdadera vida delante de los hombres y delante de los que están a nuestro alrededor. Entonces, en Dios se nos han concedido muchas cosas. En Cristo se nos han concedido muchas cosas. ¿A quiénes? Al alma, al espíritu y al cuerpo. Se les han concedido cosas importantes a cada una de ellas. No podemos estudiarlas por parte porque nos estaríamos demasiado tiempo. Pero se nos han concedido cosas al espíritu, al alma y al cuerpo. Muchas de ellas. Entonces, hay que dejar de pensar primero que Dios tiene que darme más cosas, que yo tengo que recibir otras cosas, que tengo que esperar otras cosas más aparte de Dios. Todo ha sido concedido por Dios. Ya no hay más que Él nos pueda dar. Si yo no estoy disfrutando de estas concesiones o de lo que Dios nos ha concedido, si todavía no lo disfruto, entonces es porque no vivo una vida de plenitud en el espíritu. Todavía no está. Hay que entrarle a esto. Por eso decimos, es nuestro desafío esta mañana, que podamos orar para que Dios nos dé discernimiento y nos ayude a nosotros a entender, a comprender e ir avanzando hacia esta vida en Cristo. ¿Para qué? Ya dijimos, no recibimos el espíritu del mundo, recibimos el espíritu de Dios para que podamos entender todas las maravillosas cosas que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Entonces es porque yo no vivo una vida plena en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, que seamos llenos del espíritu. Llenos del espíritu. ¿Para qué? Pues no será para que nosotros tengamos experiencias sensoriales, nada más, ni tampoco para que nosotros nos entre una unción pentecostal de hablar lenguas, de decir, de hacer. No, que seamos llenos del Espíritu. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo lo concedido por el Señor comienza a ser revelado en la medida que somos llenos del Espíritu.
provistos del Espíritu. Veremos entonces que nuestras oraciones no son simplemente la petición de algo que yo no tengo, o de algo que yo quiero, o de algo que se me hace falta. No que no hayan necesidades, sí las hay. A pesar de todo esto, antes de inaugurar el nuevo pacto en la cruz, Jesús de Nazaret, mientras caminó, dijo: no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. No se afanen por esas cosas, porque de todas ellas mi Padre sabe que tienen necesidad. Y esto que Cristo aún no había ido a la cruz y no se había manifestado todavía ni se había impartido en cada uno de los que estaban en ese tiempo y después en cada uno de nosotros. Pero ya Jesús estaba anunciando que no había que afanarse por esto. No se preocupen por estas cosas. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? Porque estas cosas pertenecen a la conformidad y a los rudimentos del espíritu, del mundo que te exigen. Más que nada, ahora tenemos una generación consumista, más que nada. Somos más consumistas que productores. Consumimos más de lo que producimos. Por eso muchísimos estamos demasiado endeudados y estamos demasiado sometidos a situaciones de extremo estrés, porque nos hemos vuelto una sociedad consumista, muy personalizada, muy que todo lo quiero para mí, que yo quiero esto, que yo necesito esto, que yo tenía este vehículo, pero ahora necesito otro, que yo ahora ya este aparato celular, ya salió el otro más reciente, entonces ahora tengo que ver cómo hago para entrar a otro plan para yo poder adquirir el nuevo que sigue. Entonces el mundo ha conformado un estilo de consumo, a ser una sociedad de consumo. Las cantidades de basura que salen de las ciudades y de los lugares es impresionante, porque consumimos demasiado y compramos hasta lo que no necesitamos. Y se nos pudren las cosas y se nos arruinan otras, porque compramos porque si va a ir mañana o esto, porque qué tal que pasado, o qué tal que esto ocurra, o qué tal que lo otro pase. Entonces, como nos volvimos en esta sociedad de consumo, y desde que nacemos estamos así, consumiendo y consumiendo. Entonces, nuestras peticiones de oración casi están todas dirigidas a lo que yo no tengo, a lo que yo necesito, a lo que a mí me está quejando. Si hiciéramos una lista en este momento, demasiadas cosas vienen producto de que nos volvimos más consumistas que productivos. ¿Está malo pedir, hermana Pilar? No. La Escritura dice en uno de los pasajes, ustedes piden. El problema es que ustedes piden mal. El problema no está en pedir. El asunto y el meollo del asunto es que pedimos mal. Y después dice el apóstol, porque ustedes piden para gastar en sus propios deleites y en sus propias maneras de vivir. Entonces, ¿eso quién lo opera? El espíritu del mundo. Entonces, la iglesia con I pequeña, la iglesia local o la iglesia natural, física que vemos, entró también en este rol. Entonces, en la competitividad de querer tener los mejores auditorios, los mejores instrumentos, los mejores equipos. ¿Y que está mal tener mejores equipos? No, es lindo escuchar todo esto, pero, ¿qué nos motiva a hacer esto? ¿Una sociedad exigente? Que si no tienes tales cosas, no va a venir personas a tu congregación. O si no te vistes de tal manera, no vas a ser aceptado en élites o en ciertos lugares. Y aunque con nuestra boca no lo confesamos, pero nuestra manera de vivir lo muestra y lo demuestra. Y el Señor decía, por eso ustedes busquen las cosas de arriba, que no se corrompen, que no hay ladrones, que no roban. Entonces, nos molestamos a veces porque nos roban, pero es que la Escritura dice que en la tierra roban, ¿verdad? Que en la tierra se arruinan las cosas, que nuestros tesoros no deben ser terrenales, pero seguimos haciendo tesoros terrenales. Seguimos afanándonos más por tener cosas materiales.
que tampoco estoy en desacuerdo que no las tengan, ni tampoco estoy en un total desacuerdo con el dinero físico, de que entonces no vamos a tener dinero. No, a quien no le gusta el dinero, y si el dinero no fuera bueno, ¿por qué nos afligimos cuando no lo tenemos? Si es malo el dinero, entonces ¿por qué se aflige cuando no hay? El dinero no es malo, el problema es el amor al dinero. Las posesiones y tener cosas no es malo, el problema es cuando ellas nos gobiernan más que la generosidad hacia Dios. El cuidar nuestro cuerpo físico y nuestra salud no es mala, es muy bueno, es muy bueno. El problema es cuando priorizamos en una cosa y no en la otra. No es malo invertir, no es malo, es bueno. Si usted tiene para invertir, puede hacerlo. Pero cuando invierte en cosas del reino y en cosas que lo llevan a la eternidad, las cosas que son eternas. Usted invierte, usted y yo invertimos en la educación de nuestros hijos. Y pagamos precios caros, algunos hasta fuera del alcance de nuestras posibilidades, que no debería de ser así, porque nosotros debemos hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades. Algunos lo hacen en fe y otros lo hacen en presunción. Otros lo hacen porque tienen que aparentar que sus hijos estudian o están en tal o cual escuela, institución. Y entonces aunque dejan el pellejo, dejan la vida, dejan todo ahí, trabajan para eso constantemente, se gastan en eso. Y qué bueno luchar por el bienestar, por la educación y todo eso, qué bien que usted pueda hacerlo. Pero ¿cuánto nosotros nos hemos gastado y dejando el pellejo por una palabra transformadora que va a catapultar a nuestros hijos a una vida eterna y a un sistema eterno, no perecedero, sino imperecedero? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque, mis amados hermanos y queridos, operamos en el espíritu del mundo. Y aunque queramos decir que no, en muchas áreas nos gobiernan. Y el sistema arónico o el sistema antiguo pacto todavía ejerce presión y fuerza, porque en ese antiguo pacto habían exigencias, ritos, ceremonias, y entonces si usted no hace esto, le va a pasar esto, si usted no hace lo otro, le va a pasar lo otro, si usted no, entonces, ¿cómo nos volvimos nosotros? ¿Y cómo estamos ahora? Miren cómo son las cosas. Estamos ya hace, ¿cuántos meses en casa? Que ya no nos congregamos, de más, 5 meses, ¿verdad? 5 meses ya de estar. Y desde entonces, muchas congregaciones no se reúnen, pero la gente no envía sus generosidades, porque como no se congrega, como no va, entonces no hay que enviar tu generosidad, no hay que ofrendar, no hay que diezmar, no hay que hacer nuestra generosidad, porque como no nos congregamos, es un espíritu arónico, todavía se opera bajo la ley. O sea, quiere decir que nosotros ofrendamos y nosotros damos solo cuando vamos a un lugar, porque creemos que es en ese lugar. Entonces, hay tantas operaciones que están en todo eso. Y si entonces nosotros comenzamos a orar basados en eso, esto lo digo para juzgar sin condenar, porque esto es un juicio sin condenar, y esto es tuyo y es mío, porque esto hay que revisarlo, porque en qué espíritu estamos operando, qué es lo que estamos manifestando, qué es la evidencia que estamos dejando, qué es lo que realmente hay dentro de nosotros en todo este tiempo. Entonces, si nosotros estamos siempre pidiendo algo que no tengo, y no es realmente una declaración o aclaración acerca de algo que ya ha sido concedido y que yo solamente lo estoy llamando a la vida real, pero ya fue concedido. La única manera de orar con fe es hacerlo en base a lo que ya se nos ha concedido. Usted y yo no vamos a hacer una oración de fe si no lo hacemos basados y plantados en lo que ya se nos ha concedido. Necesitamos entender, necesitamos discernir, necesitamos orar, que el Espíritu Santo le muestre a nuestro espíritu qué es lo que se nos ha concedido para que nosotros le notifiquemos a nuestra alma y ésta obedezca y se conforme para que pueda manifestar en nuestro cuerpo mortal qué es lo que ya se nos ha concedido. La única manera de orar con fe, si nosotros dudamos,
Si nosotros todavía pensamos que no sabemos, entonces no podemos entrar al trono de la gracia. El trono de la gracia no puede ser absorbido por nuestro ser. Todavía estamos bajo la ley y bajo un sistema rudimentario, de acuerdo al viejo pacto. No tratemos entonces de quebrarle el brazo a Dios. No hagamos cosas para querer ayudarle a Dios o atribuirle cosas a Dios que se nos dieron cuando fueron hechas en nuestra propia fuerza y en nuestra propia sabiduría, y no realmente de parte del Señor, porque todo lo hizo el Señor en Cristo y estamos en Él. Él consumó todo, en Él todo ha sido provisto. El asunto aquí es saber. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Lo que se nos ha concedido. ¿Qué no vamos a hablar? Lo que no se nos ha concedido, que pertenecen a la antigüedad. Hay que conformarnos a esto nuevo. No lo que tenemos o lo que no tenemos, no tengo, no puedo, no sé, no. Es lo que se nos ha concedido. Es un formato que tiene que quitarse y debemos conformarnos a lo que se nos ha concedido. Esto requiere entonces una reforma. Claro que la Escritura dice que hay un camino amplio y hay un camino angosto. Y la Escritura nos llama a nosotros que escojamos el angosto. Claro que el camino angosto se sabe que es más incómodo, ¿verdad? No es tan fácil, no es un camino tan fácil. Hay necesidades, hay, como decía la semana cuando orábamos, hay procesos, hay dificultades y todo esto. Pero necesitamos ir reformando todas estas cosas, porque el evangelio de la gracia es y produce muchas veces incomodidades, porque no se conforma a lo que el mundo nos dice. Él nos llamó para estar en Él y para hacer nosotros lo que ya Él nos ha dado y lo que Él nos ha concedido. Entonces hay cosas que Él se nos van a conceder y que ya se nos concedieron, y hay otras que se van a ir concediendo, pero que están sujetos a que entendamos y a que comprendamos qué es lo que ya se nos ha concedido. Hay cosas que van a venir posteriores. Ya se me concedió la sanidad, se nos concedió la provisión, se nos concedió la vida. ¿Qué más que otras cosas? Se nos concedió el amor, la verdad. Todas estas cosas han sido concedidas en Cristo. Entonces, por medio de estas cosas que ya han sido concedidas, seguramente vendrán otras añadidas a estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Entonces ya se nos ha concedido. Conceder es una palabra que quiere decir lo mismo que dar, o sea, que se nos dio. El Señor ya nos dio un medio y una forma operativa para nosotros funcionar, no simplemente para el consumo personal, no solamente para mí, sino más bien que opera en ello y produce algo para que pueda fluir hacia otro. Es tener, el que se nos haya concedido algo, es tener una ventaja sobre otros, sobre aquellos que todavía no han entrado en este propósito, no han entrado en esta vida nueva, y tenemos una ventaja, porque se nos dio ventaja, pues, para que nosotros manifestemos. Hay que alinearnos con lo que Dios nos haya concedido. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llevar ventaja sobre los que vienen atrás o los que todavía no han llegado, pero que nosotros podemos manifestar a ese Cristo. Si nosotros seguimos conformados a este sistema, ya algunas personas quizá ni se van a acercar a las congregaciones, más, no volverán. Ya 5 meses fueron suficientes para manifestar lo que realmente había en ellos. Si el evangelio, o simplemente había un antiguo pacto, estaban bajo la ley aún, no habían sido reveladas muchas cosas a su vida, y como dicen por ahí, pues se descarriaron y no volverán. Ya se conformaron, ya se sienten suficientes, ya entendieron que en su manera de pensar que no necesitan volver a una congregación, mucho menos necesitan ser generosos, porque ya vieron que Dios no los mató durante estos 5 meses,
ni le vino fuego del cielo, ni le vinieron maldiciones, qué sé yo, cuántas cosas que uno pensaba antes, que podían venir porque uno no era generoso, porque uno no daba, por todas esas cosas. Mas sin embargo, la Escritura nos llama a cuidar con temor y temblor una salvación tan grande. Si a usted Cristo se le reveló y el Espíritu de Dios mora en usted, actuará conforme a. Entonces, no se necesitan lentes para ver lo que está a la vista. Usted puede examinarse y puede juzgarse, y puede juzgar sin condenar, porque para los que están en Cristo no hay condenación. Pero esto no implica que nuestra manera de vivir debe ser de cualquier manera, más ahora en este tiempo. Entonces, las congregaciones tendrán dos opciones en estos días. Una, se van a llenar por las personas que les dio miedo y tuvieron enfermedades, tuvieron dificultades y Dios los sanó y los libró, y entonces van a llegar ahí. Motivación buena, pero no la mejor. Y otros pues sencillamente no van a volver, no van a regresar porque ya se conformaron, ya se acostumbraron, no pasa nada, no congregarse, no le da nada a nadie. No se hicieron más pobres, o sea, no, están normal, están en el estándar normal de cualquier humano. Pero habrán otros que sí irán y verán nuevamente y tienen la pasión y el deseo de la congregabilidad y de ser uno en el Señor y de sostener lo que Dios les dio por administrar, ser administradores de los misterios de Dios. Y dentro de eso abarca todo, mis hermanos, absolutamente todo. Quiero terminar entonces con esto y hacerles la pregunta: ¿qué es lo que usted y yo escuchamos acerca del Evangelio? ¿Qué es lo que se nos habló del Evangelio? ¿Qué es lo que en realidad se nos ha mostrado del Evangelio? ¿En qué estamos funcionando? ¿Bajo qué rudimento funcionamos? Porque el mundo funciona bajo rudimentos que afectan y configuran el alma del hombre. Y la configuran a esto: la temporalidad, la vanidad, el materialismo, el temor, la escasez. Todas estas cosas son rudimentos que conforman el alma del hombre. La insatisfacción. Yo no sé en cuál de estas operamos. La justicia humana y personal. Es que yo, y yo. La meritocracia es otro rudimento muy terrible en estos días. Yo me merezco esto, yo no merezco aquello, yo no debería tal cosa. Siempre hay gente que dice, ¿por qué a mí, Señor? Y la pregunta debería decir, ¿y por qué no a mí? ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios no nos pruebe o no nos provengan situaciones en las cuales debemos madurar? El humanismo terrible ahora, el yo, levantar el nombre, y eso nos volvió generaciones completamente consumistas y competitivas en el mal sentido de la competitividad, porque lo que queremos hacer es pelear, competir con otros, pero en una manera de pleito, no realmente en la competitividad de ser competentes en lo que hacemos, sino viendo cómo le ganamos al otro y hacemos mal al otro. Otro rudimento terrible en estos días son las apariencias terribles. El individualismo: no necesito de nadie, no necesito nada, yo puedo solo, yo no necesito ir a ningún lugar, yo no necesito congregarme, yo no necesito el consejo de mis padres, yo ya no necesito la amistad, yo puedo, yo ya estudié, a mí me ha costado todo, a mí me cuesta ganarme el peso. Mucha gente, solo yo sé o solo nadie sabe lo que a mí me ha costado. A usted y a mí no nos ha costado nada, porque si Dios quiere, mañana amanecemos con las plantas de los pies pálidas ya y terminada la función. Entonces, necio, dice el Señor, ¿de qué te sirve que ganes todo y al final pierdes tu alma? O sea, no tiene sentido. Entonces, estos son fundamentos que deben ser removidos y deben ser visitados y transformados por el poder del Espíritu de Dios,
que operó en Cristo, resucitándole y también nosotros resucitando con Él. Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no es en el sentido, ay, aquí estoy en esta cruz, y que, ay, mire mi cruz, dice mi cruz, mi marido, mi cruz es esta cruz. No, la cruz no tiene nada que ver con ese palo en la que se colgó Jesús de Nazaret. La cruz es un proceso de victoria y de vida nueva. Entonces eso debemos ser reconfigurados en nuestro ser y en nuestra vida por el Evangelio. El mundo determina la construcción del alma y esa es una esclavitud en la que se vive. Hebreos 2:15 dice que el temor es una esclavitud y que nosotros hemos sido libres de estas cosas. ¿Para qué? Para que no estemos sujetos a esas esclavitudes, ¿verdad? Que nos conforman. Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de entrar en este desafío, de entrar en esta nueva etapa y en una oración correcta, no pidiendo lo que me falta, sino pudiendo discernir qué es lo que ya se me dio, para qué, para vivir conforme a eso y entender conforme a eso, y que otras cosas vengan añadidas a nuestras vidas.